La luz de la tarde se filtraba a través de las ventanas de piso a techo, proyectando largas sombras sobre los pisos de mármol que costaban más que las casas de la mayoría de las personas. Victoria Chen, de 51 años, permanecía inmóvil en el vestíbulo del ático, su blusa de seda impecable y su reloj de diamantes capturando la luz fracturada. Había salido temprano de la reunión de accionistas, una corazonada que no podía explicar, un temblor en su pecho que susurró: «Ve a casa ahora». El ascensor zumbó mientras subía 43 pisos, y con cada segundo, su inquietud se profundizaba. Cuando las puertas se abrieron a su residencia privada, lo notó de inmediato. El aire también se sentía extraño, demasiado quieto, como si algo estuviera conteniendo la respiración. Dejó su bolso Hermès en la consola de mármol, sus tacones haciendo un suave clic mientras se acercaba a la sala, donde la luz dorada de la tarde se filtraba a través de una rendija en la puerta, y entonces lo escuchó. La voz de un niño apenas audible, temblando. De repente, una mano le agarró la muñeca por detrás, firme pero no violenta, y un susurro bajo y urgente cortó el silencio. «Señora, por favor, no haga ningún sonido, no grite». El instinto de Victoria fue apartarse rápidamente para llamar a seguridad, pero algo en esa voz, la desesperación cruda, la protección que transmitía, la hizo detenerse. Ella se dio vuelta lentamente y lo vio. Marcus Washington, de 44 años, el conserje de su edificio, un hombre tranquilo que quizás veía una vez al mes cuando revisaba los informes de mantenimiento. Su uniforme de trabajo todavía estaba húmedo con solución de limpieza, sus ojos oscuros abiertos con algo entre terror y determinación. «Señora, lo siento», susurró, su mano nunca dejando su muñeca. «Pero su hija está en peligro si el señor Castellano sabe que está aquí, si él la escucha». La sangre de Victoria se heló. «Sofía, su hija de 10 años, ¿dónde está?» Marcus señaló hacia la suite del dormitorio y allí estaba otra vez ese sonido, la respiración de un niño, apretada, como la que se respira cuando intentas no llorar. Victoria intentó apartarse, pero Marcus la sujetó con más fuerza, no para lastimarla, sino para estabilizarla. «Necesitas ver esto», dijo con la voz temblorosa, «pero debes entender lo que estás a punto de presenciar antes de reaccionar. Si entras allí sin entender, él dará la vuelta y te hará parecer la inestable. Confía en mí, solo mira primero». El corazón de Victoria latía con fuerza en sus costillas, pero asintió y Marcus lentamente soltó su mano. Se movieron por el ático como fantasmas hacia la suite principal. La puerta estaba ligeramente entreabierta y, a través de la abertura, Victoria vio lo impensable. Su hija Sofía arrodillada en el suelo de madera en su uniforme escolar, los brazos cruzados, las manos apretadas con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos, lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro, mejillas, y de pie sobre ella estaba James Castellano, prometido de Victoria, el hombre con el que había prometido casarse en 3 meses. James sostenía una copa de vino vintage, su traje a medida impecable, su cabello plateado perfectamente peinado, pero su rostro torcido por la furia y el desprecio. «Sofía», dijo con voz fría como el invierno, «¿por qué regresaste temprano de la escuela?» «No lo hice, señor Castellano. Caminé a casa como siempre te dije que me llamarás papá, pero no lo harás, ¿verdad? No lo harás porque eres irrespetuoso, no eres agradecido». Los labios de Sofía temblaban. Lo siento, por favor deja de pedir perdón y empieza a mejorar. ¿Entiendes que tu madre paga por tu escuela, tu ropa, tu vida, todo, y ni siquiera puedes seguir una instrucción sencilla? Ella te dice que hagas la tarea, la haces mal. Ella te dice que seas respetuoso. Tú le respondes como si no tuviera sentido, como si hubieras sido criado sin modales. Sofía sollozó en silencio, todo su cuerpo temblando. James se acercó más, y Victoria tuvo que sujetarse del marco de la puerta para no entrar enloquecida porque lo vio levantar la mano, no para golpear,
sino para agarrar la barbilla de Sofía y forzar su rostro hacia arriba. «Mírame cuando te hablo», dijo James con una voz que goteaba veneno. «¿Crees que tu madre te ama más que yo? Piensa otra vez. Ella me necesita a mí. Soy quien tiene conexiones, quien puede ayudarla a hacerse aún más rica. Yo soy el poder en esta relación, y tú solo eres una carga, un peso en su cuello. ¿Entiendes, Sofía?», murmuró sí entre lágrimas. «Bien, ahora quiero que te sientes en esta habitación hasta que termines toda tu tarea perfectamente, y si veo un solo error, solo uno, no cenarás y pasarás mañana después de la escuela en tu habitación. ¿Está claro?». «Sí, sí, señor». «Castellano», susurró. James salió de la habitación y Victoria tropezó hacia atrás, apoyándose en la mano firme de Marcus. Su rostro se había pálido, sus manos temblaban, su mente giraba con preguntas, con horror, con el peso de la realización de que había estado ciega. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Marcus suavemente, guiándola lejos de la puerta. Se movieron de regreso a la sala principal y Victoria se hundió en el sofá. Sus piernas ya no podían sostenerla. «Descubrí hace 3 meses», respondió Michael con una voz mesurada, calmada, pero sus ojos delataban la angustia interior. «Trabajo temprano, antes de que nadie se despierte. Estaba aquí a las 6 de la mañana cambiando los filtros de aire en la habitación de Sofía cuando la escuché llorar en el baño. Ella intentaba tanto no hacer ruido». Victoria se cubrió la cara con las manos. 3 meses y no conocía a mi propia hija, y la dejé sola con él todos los días. Marcus se sentó frente a ella, inclinándose hacia adelante. «Entiendo tu shock, pero señora, necesitamos hablar sobre lo que sucede a continuación». Sacó su teléfono. «¿Quieres ver las pruebas que tengo o quieres escuchar primero mi plan?». «Ambas», susurraron Victoria. «Ambas». Y Marcus empezó a mostrarle videos tras videos, semanas de abuso grabado, no solo crueldad emocional, sino una sistemática y calculada psicología. La tortura diseñada para aislar a Sofía, para hacerle creer que su madre no la amaba, para romper su espíritu. Victoria la observaba con la visión nublada por las lágrimas, viendo el sufrimiento de su hija en una pequeña pantalla, y sintió que algo antiguo y primal despertaba dentro de ella, la rabia de una madre pura y letal. «¿Cuándo empezaste a grabar?», preguntó Victoria, con una voz apenas audible. «2 semanas atrás», respondió Marcus. «Vine al señor», castellano gritándole a Sofía sobre una tarea que en realidad estaba correcta. Él deliberadamente la hacía dudar de sí misma y yo sabía, señora, yo sabía que esto iba a escalar. He visto abusos antes, he vivido rodeado de ellos y no podía permitir que le pasara a ella, así que empecé a grabarlo todo. He estado documentando todo durante 2 meses. Tengo videos, audios, fechas, horas, todo». Victoria lo miró realmente, lo miró y preguntó, «¿Por qué? ¿Por qué harías esto por nosotros? ¿Por qué arriesgar tu trabajo? ¿Por qué involucrarte?». Marcus estuvo en silencio por un largo momento. Luego dijo, «Porque también tengo una hija, tiene 17 años y rezaría a Dios para que alguien interviniera si ella sufriera como Sofía está sufriendo. Y, señora, usted parece que realmente le importa a ella. Solo está en la oscuridad. Lamento lo que está pasando, pero tenemos una ventana estrecha para actuar correctamente. La señora Castellano volverá a las 7, siempre llega a las 7, espera la cena en la mesa, espera que Sofía se comporte perfectamente, espera que seas agradecido y cumplidor. Necesitamos un plan». Victoria revisó su reloj. Eran justo pasadas las 4 de la tarde. Se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, su mente pasando del shock a la fría calculadora que la había convertido en multimillonaria. «¿Qué hacemos?». Marcus explicó todo lo que tenía. Videos de documentación, grabaciones de audio, una línea de tiempo.
Fotografías de marcas en los brazos de Sofía donde James la había agarrado con demasiada fuerza. Evidencia admisible en la corte. Victoria escuchó cada palabra y tomó decisiones con la precisión de una mujer que negocia contratos por $1.000 millones. Necesito llamar a mi abogado primero, dijo. Luego llamaré a la policía, luego sacaré a mi hija de esta casa y presentaré una orden de restricción antes de la cena. Marcus asintió. Buen plan, pero señora, hay una cosa más. Victoria lo miró. Lo que Sofía no sabe es que estás en casa. Le han dicho que estás en Singapur hasta mañana. Ella está sola con él, preparándose mentalmente para otra noche. La siguiente parte tiene que ser cuidadosa en cómo le muestras que sabes. Tiene que hacerse bien. Victoria entendió esto completamente. Los niños son resistentes, pero el trauma vive en el sistema nervioso, y Sofía había sido entrenada para esconderse, temer, congelarse. Necesitaba ser abordada con una infinita suavidad. Ella llamó. Su hija tocó suavemente la puerta del dormitorio. Sofía levantó la vista aterrorizada. «Mamá, ¿estás en casa temprano?» Su voz era pequeña y rota. Victoria entró y se sentó junto a su hija en la cama, y Sofía empezó a disculparse de inmediato. Lo siento, mamá». «¿Por qué?», preguntó Victoria. «No quise hacer la tarea mal. La arreglaré, lo prometo, lo prometo». Victoria la abrazó y la sostuvo, y Sofía comenzó a sollozar, ese tipo de sollozos profundos y desgarradores que vienen de meses de miedo y dolor retenidos, mientras su hija lloraba. Victoria acarició su cabello y susurró. «Sé todo, cariño. Sé todo, y esto no es tu culpa. Nada de esto es tu culpa. Eres perfecta y estás a salvo». Se quedaron juntas durante 30 minutos hasta que los sollozos de Sofía se convirtieron en temblores silenciosos. Luego, Victoria tomó el rostro de su hija entre sus manos y le dijo: «Necesito que me escuches muy bien. ¿Lo entiendes?». Sofía asintió. «Voy a llevarte a un lugar seguro y me vas a contar todo lo que el señor Castellano te ha dicho, todo lo que ha hecho, y voy a asegurarme de que nunca más te haga daño». Los ojos de Sofía se agrandaron. «Pero mamá, él dijo que si te digo, hará que me hagas que me envíen lejos. Él dijo que tú lo necesitas más que a mí». El corazón de Victoria se rompió en pedazos. «Ese hombre te mintió, cariño. Él mintió y voy a demostrártelo. Mi amor por ti es lo más fuerte que he sentido, y pasaré el resto de mi vida asegurándome de que lo sepas». Ella llamó a su conductor, que la recogió con Sofía por una entrada lateral, evitando el vestíbulo. Llamó a su abogada, quien se apresuró a encontrarse con ellas en su oficina en el centro de la ciudad, y allí, en una sala de conferencias privada con su abogada presente, Victoria escuchó a Sofía decir la verdad sobre 3 meses de abuso verbal, manipulación psicológica, aislamiento y miedo. Mientras su hija hablaba, Victoria documentó todo, grabó todo y sintió que su determinación se cristalizaba en algo irrompible. La policía llegó a las 9 de la noche mientras Victoria y Sofía esperaban en una suite segura del hotel. Los detectives, armados con las pruebas que Marcus había recopilado y el testimonio de un niño de 10 años, ejecutaron una orden de registro en el ático. Encontraron a James Castellano intentando huir, evidencias de otras mujeres que había manipulado, registros financieros que mostraban que había estado intentando acceder a las cuentas de Victoria, y un patrón de comportamiento depredador que se remontaba a años. Su encanto suave, su capacidad para identificar mujeres vulnerables y sus movimientos calculados eran el manual de un manipulador profesional, y la ley finalmente lo tenía en la mira. Claramente, a las 7:15 de esa noche, James había regresado al ático para encontrar a Victoria desaparecida, a Sofía ausente y a la policía esperándolo. Cuando se dio cuenta de que lo habían atrapado, dejó completamente de lado su fachada encantadora y se volvió frío y depredador, intentando culpar a Sofía, alegando que ella era una niña problemática que mentía para llamar la atención, y culpando a Victoria, afirmando, ella estaba inestable, celosa, histérica.
Nada de eso funcionó porque la evidencia era irrefutable y la verdad quedó registrada en alta definición. Victoria se sentó con Sofía en una suite privada de hotel esa noche y hablaron de todo. Sofía compartió sus miedos, su vergüenza, su creencia de que era una carga, y Victoria la sostuvo y le dijo cosas que tomarían meses y años de terapia para sanar por completo. Pero comenzó el trabajo esa noche. No eres una carga, eres una luz. Eres la persona más importante en mi mundo, y elegí mal respecto a un hombre, pero nunca volveré a equivocarme contigo. Te veo, Sofía, realmente te veo, y te amo con todo lo que soy. Sofía se quedó dormida en los brazos de su madre y Victoria no durmió. Se sentó en la oscuridad y le hizo promesas a sí misma de que pasaría el resto de su vida siendo la madre que Sofía merecía, completamente presente, completamente atenta, nunca más permitiría que la ambición o la esperanza romántica nublaran su juicio sobre la seguridad de su hija. A la mañana siguiente, Victoria llamó a Marcus a la oficina de su abogado porque quería que él estuviera allí para que Sofía viera que hay buenos hombres, buenas personas que intervienen cuando importa. Marcus llegó en su uniforme de mantenimiento, todavía humilde, todavía callado, pero Victoria lo vio de manera diferente ahora. Ella vio su coraje, su integridad, su disposición a sacrificar su posición por un niño que ni siquiera era suyo. Sofía corrió hacia él y lo abrazó. Gracias, Señor. Gracias, Marcus, por salvarme. Marcus la abrazó de vuelta, con los ojos húmedos por las lágrimas. Ahora estás a salvo, eso es lo único que importa para mí. La abogada de Victoria le explicó a Marcus que habría procedimientos legales, que sus grabaciones serían testimonios esenciales y que sus acciones probablemente habían evitado una escalada grave del abuso. La abogada también le explicó que Victoria quería ofrecerle un puesto como director de seguridad de sus propiedades, un rol permanente con el triple de su salario actual, un puesto de respeto y autoridad que coincidiera con sus capacidades reales. Marcus quedó atónito. Señora, yo no puedo aceptar un trabajo así. Solo soy un conserje. Victoria negó con la cabeza. No, Marcus. Tú eres la persona más valiente que conozco. Viste algo mal y actuaste sin dudar, sin interés propio, sin esperar a que alguien más lo arreglara. Eso requiere más coraje que cualquier decisión empresarial que haya tomado. Quiero que trabajes conmigo. Quiero que protejas a mi familia. Quiero que estés en un rol donde la inteligencia y la integridad son valoradas como deben ser. Marcus fue aceptado y Sofía sonrió radiante porque había encontrado un aliado, un protector, un buen hombre que cuidaba de ella. Los procedimientos legales que siguieron fueron rápidos y brutales para James Castellano. La evidencia era abrumadora. El testimonio era claro y para el final enfrentaba cargos por delitos graves de peligro infantil, abuso psicológico y fraude financiero. Pasaría años en prisión y el nombre de Victoria fue aclarado de inmediato por cada investigador que revisó el caso. Ella no era la víctima de un hombre manipulador, ella era su objetivo, pero no había caído completamente y lo que es más importante, había protegido a su hijo. La historia fue noticia porque la riqueza no te aísla de los depredadores, pero puede darte recursos para defenderte, y porque la conciencia de un conserje había demostrado ser más valiosa que el punto ciego de un multimillonario. Pero la verdadera historia era más tranquila. Era Victoria y Sofía reconstruyendo su relación ladrillo por ladrillo, día a día. Victoria redujo a la mitad su horario laboral. Implementó políticas en la empresa que requerían verificaciones de antecedentes a cualquiera en proximidad a los hijos de los empleados. Ella se convirtió en una defensora de las sobrevivientes de abuso doméstico y manipulación psicológica, utilizó su plataforma y su fortuna para crear conciencia y recursos, pero sobre todo estuvo presente. Ella era una madre completa y plena. Llevó a Sofía a la escuela ella misma, la recogía ella misma, hacían la tarea juntas, cocinaban la cena juntas, y cada noche sostenía a su hija cerca y le susurraba: «Estás segura, eres amada, eres suficiente».
Marcus se convirtió en algo más que un director de seguridad, se convirtió en familia. Le enseñó a Sofía sobre física, sobre ingeniería, sobre el mundo más allá de su trauma. La ayudó a reconstruir su confianza, a ver que la vulnerabilidad no era debilidad sino fortaleza. Asistió a sus eventos escolares y cuando ella se graduó, 5 años después de la secundaria, en la cima de su clase, sonriendo genuinamente por primera vez en años, tanto Victoria como Marcus estaban en la audiencia y aplaudieron con lágrimas en los ojos. Una noche, 6 meses después de la condena de James, Victoria y Marcus estaban en el balcón del ático viendo las luces de la ciudad abajo. Sofía dormía en el pasillo, finalmente capaz de dormir sin pesadillas. Victoria dijo suavemente, «Nunca te agradecí correctamente». Marcus respondió, «No me debes gracias. Hice lo que cualquier persona decente debería hacer». Victoria negó con la cabeza. «No, tú hiciste lo que casi nadie realmente hace. Viste sufrimiento y te sacrificaste para detenerlo. Eso es raro, eso es notable, y quiero que sepas que yo te veo no como mi empleada, sino como alguien en quien confío completamente, como alguien a quien respeto profundamente, como alguien que le mostró a mi hija que hay buenas personas en el mundo». Marcus estuvo en silencio y luego dijo, «Yo también te veo, no como el poderoso CEO, sino como una madre que se despierta y elige a su hijo cada vez». Desde ese momento en adelante, esa es la fuerza. Victoria, Sofía y Marcus construyeron un nuevo tipo de familia, no unida por la sangre, sino por la lealtad, por haber atravesado el fuego juntos, por haberse elegido cada día. Victoria nunca volvió a casarse, vertió su amor en su hija, en su trabajo, en convertirse en la persona que siempre debió haber sido. Y Sofía creció hasta convertirse en una joven remarcable, que entendió que se podía luchar contra la oscuridad, que el silencio era complicidad, que decir la verdad importaba, porque un conserje fue lo suficientemente valiente para hablar primero. Esto no es solo una historia sobre un multimillonario y un conserje, es sobre los héroes silenciosos entre nosotros, las personas que trabajan en segundo plano, que ven la injusticia y eligen actuar. Es sobre una madre que se levantó y eligió a su hijo. Es sobre la responsabilidad sagrada que tenemos de proteger a los vulnerables, de hablar cuando vemos mal, de creer en los niños cuando nos muestran su dolor a través de su comportamiento, a través de su silencio, a través de su miedo. Si ves algo, si sabes algo, si un niño en tu vida está cambiando, volviéndose retraído, asustado, confía en ese instinto. Habla, denúncialo. No te preocupes por tu relación con el adulto en cuestión. Preocúpate por la seguridad del niño, porque el abuso prospera en el silencio y los secretos y muere a la luz de la verdad y el testimonio. Si estás luchando, si alguien te está haciendo daño, si te sientes atrapado, por favor comunícate. Hay personas que te ayudarán. Hay personas que creen en ti. Hay personas como Marcus que intervendrán sin que se les pida. Porque tu vida importa, porque tu seguridad importa, porque mereces protección, amor y seguridad, nunca aceptes menos. Victoria Chen aprendió que el poder no significa nada sin presencia, que la riqueza no puede comprar sabiduría, que lo más importante que ella haría en la vida sería ver a su hijo, amarlo y luchar por él con todo lo que tenía. Y Sofía aprendió que hay buenas personas en el mundo, que decir la verdad tiene poder, que ella nunca fue el problema y nunca será una carga. Y Marcus aprendió lo que siempre supo, pero había olvidado en su dolor, que su vida, sus decisiones, su coraje importan, que una sola persona puede cambiarlo todo porque eligió intervenir. Si tú o alguien que conoces está experimentando abuso, por favor contacta la Línea Nacional contra el Abuso Infantil o las autoridades locales.
Tu silencio protege al abusador, tu voz protege al niño. Gracias por presenciar esta historia, por mantener espacio para la verdad y por reconocer a los héroes silenciosos entre nosotros que ven lo incorrecto y eligen lo correcto.